Buenas tardes, pues tal y como os dije en el vídeo anterior, en la clase de hoy vamos a detenernos sobre todo en los conceptos de tanto efectivo y tanto nominal, muy relacionado con lo que hemos visto el último día, y también en la idea o el concepto de leyes financieras como fórmulas que en la práctica pues nos van a permitir trabajar de una manera operativa con todos estos conceptos que hasta ahora nos han aparecido. Empezamos entonces resumiendo un poco, para centrar la clase, pues las ideas que vimos el otro día. Habíamos ya analizado con bastante profundidad qué es lo que pasa en una operación financiera y habíamos llegado a que, bueno, vamos a poner por aquí a modo de resumen y lo vamos viendo. Os decía que habíamos visto el otro día cómo en el caso de una operación financiera simple, pues lo que se hace es intercambiar dos capitales financieros, uno de cuantía C+1 que se entrega en el momento T+1 por otro capital de cuantía C+2 que se entrega en un momento diferente T+2 posterior a T+1. Habitualmente ya sabéis que se dice que T+1 es el vencimiento de C+1 y que T+2 es el vencimiento o disponibilidad de la cuantía C+2. ¿Vale? Como se intercambian, pues esto lo escribíamos de esta manera y decíamos que los capitales C+1, T+1 o el capital C+1, T+1 es equivalente al capital C+2, T+2, que no es nada más que una manera de decir que la operación financiera pues se realiza con estos dos capitales que se intercambian. Veíamos también que esto en el fondo no era nada más que decir que ambas partes de la operación estaban de acuerdo en el precio de la operación. Al primero de los capitales, que habitualmente lo llamábamos de una manera, si queréis, más general, pues capital inicial, y decíamos que era el capital que entrega el prestamista y que conforma la prestación. El capital C+2, T+2, el que se entrega posteriormente, es el capital que pone el prestatario, que era la persona que descuenta en la operación. Este decíamos que capitaliza. Desde un punto de vista gráfico, pues lo que ocurre es esto. Podríamos representarlo de esta manera. En el instante T+1, la prestación entrega la cuantía C+1. En el instante T+2, el prestatario o contraprestación entrega la cuantía C+2, mayor que C+1. En principio vamos a dejarlo así, ¿vale? Y ahora iremos matizando alguna cosa. Entonces, veíamos que el precio se podía expresar de muchas maneras. En primer lugar, distinguíamos a la hora de hablar de este precio de si estamos capitalizando o descontando. Es decir, son diferentes maneras de comprender o de entender el precio, ¿no? Entonces nos poníamos en la posición del que capitalizaba, del prestamista, es decir, el que opera en el sentido de la capitalización, y después lo haremos desde el punto de vista del prestatario, es decir, el que descuenta, ¿vale? Fijaros que si, por ver el gráfico anterior también aquí, ¿vale? Si esto es T+1, T+2, lo que estoy diciendo es que desde el punto de vista del que capitaliza, la operación pues sigue esta dirección, hacia el futuro, ¿vale? C1 se convierte en C+2 y eso es justamente capitalizar, porque C2 es mayor que C1.
este incremento de capital es justamente lo que denominábamos cantidad de interés. Desde el punto de vista del prestatario, la operación como que tiene otro sentido. Se inicia, bueno, no se inicia, podemos decir que el dinero que él pone es C2 y desde su punto de vista lo que él está haciendo es adelantar la disponibilidad de C2, es decir, anticipar su disponibilidad al momento del tiempo anterior T1, y eso significa disponer solamente de C1, eso sí, en el momento T1, que es anterior. Desde este punto de vista, el que descuenta, fijaros, que ha perdido esta cantidad de dinero por anticipar el valor de C2. Y esto no es otra cosa que lo que llamamos cantidad de descuento. Así que el que descuenta se mueve hacia atrás en el tiempo, por así decirlo, y el que capitaliza hacia el futuro. Por supuesto, cantidad de interés y cantidad de descuento es la misma cosa, es la misma cantidad de dinero. Lo único que estamos haciendo es verlo en dos sitios diferentes, pero la cantidad, el precio en euros de la operación es el mismo. Desde el punto de vista de expresar esta cantidad de interés o esta cantidad de descuento, como os digo, iguales, de una manera relativa, aquí es donde entramos con las magnitudes derivadas. Hablábamos de rédito, cantidad de interés dividido entre el dinero que pone el que capitaliza, porque estoy hablando de rédito de capitalización, y rédito de descuento, si expreso el precio respecto de cada euro que pone el que descuenta, es decir, divido entre C2. Cuando hablo de tantos, pues tengo que distinguir entre el tanto de interés o tanto de capitalización, la letra ρ, resultado de dividir el rédito entre el tiempo que pasa, y obtengo un rédito medio por unidad de tiempo. Precio por euro y unidad de tiempo, pero por euro que pone el que capitaliza. Y análogamente, desde el punto de vista del que descuenta, utilizábamos la letra delta, pues era el resultado de dividir el rédito, ahora de descuento, entre el tiempo que pasa. Obtenía igualmente un rédito medio por unidad de tiempo, un precio por euro y unidad de tiempo, pero ahora por euro que pone el que descuenta. Insisto en que T2 menos T1, bueno, podemos verlo incluso aquí, os lo puedo poner aquí, ¿vale? T2 menos T1, vamos a llamarle en general T, es la duración de la operación, y que esto implica adoptar una cierta unidad de tiempo. Me da igual, en principio, si es el año, el mes, el día o lo que sea, pero hay que medir el tiempo de alguna forma. Y hay varias posibilidades. Y eso daba lugar, como sabéis, a diferentes tantos o réditos medios según la unidad de tiempo que tomemos, tanto para la capitalización como para el descuento. Por supuesto, estos son distintos, aunque como ya os anticipé, en algún momento más adelante veremos que están, como no podía ser de otra forma, conectados. Bueno, pues
Así a grandes rasgos esto es lo que vimos el otro día, con un ejemplo también. Entonces procedía un poco ahora, me parece que os lo puse así, a hacer algunas observaciones sobre esto. Y en particular en esas observaciones lo que vamos en lo que vamos a centrarnos sobre todo es en la distinción entre tanto efectivo y tanto nominal, y luego también un poco en la idea de ley financiera, que es como se trabaja en la práctica. Entonces, digamos que una primera observación pues sería insistir en eso que os acabo de decir, de que los réditos no dependen de la unidad de tiempo que consideremos, pero sí los tantos, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo. Los réditos no dependen de la unidad de tiempo considerada, año, mes, semestre, lo que queráis, pero sí los tantos, porque los tantos están divididos entre el tiempo que pasa, ¿vale? Por dejar esto muy claro ya, y que no haya dudas sobre este tema, porque luego va a tener, como veréis, su importancia. Pues en el ejemplo del otro día, el rédito, os hablo para la capitalización. Ya sabéis que en el caso del descuento, pues se trata simplemente de hacer lo mismo, pero con las magnitudes de descuento. En el caso de la capitalización, como os digo, el rédito de la operación, como duraba 6 meses, el rédito de los 6 meses, bueno, o si queréis de los 2 trimestres, bueno, o el rédito de medio año, ¿qué más da? ¿Y por qué no? El rédito también de un semestre, era la cantidad de interés, 50, dividido entre el dinero que ponía el prestamista. Como eran 1.000 euros, pues esto era un 5%. ¿Vale? Fijaros que el rédito puedo medir el tiempo como me dé la gana, que al final siempre me sale el 5%. Vamos a calcular ahora los tantos. Bueno, pues el tanto de la operación, como estoy midiendo en meses, sería el rédito medio mensual, es decir, el precio por euro por término medio en cada mes. Y sería el rédito dividido entre 6 meses que pasan, pues lo que nos dé. Luego os lo digo. Si mido el tiempo, lo he medido aquí en trimestres, pues si mido el tiempo en trimestres, el tanto de interés o tanto de capitalización trimestral sería 0,05 dividido ahora solo entre 2. Y lo que tengo es el precio por euro y trimestre. Si mido el tiempo en años, tendré que dividir entre medio año, que es el tiempo que ha pasado. Y esto nos daba el 10%. Bueno, este le podemos poner directamente, 0,05 entre 2 es el 2,5%, el 0,025, o sea, 2,5%. Y este, pues, luego lo vemos. ¿Y por qué no? Si mido el tiempo en semestres, pues entonces tendría que dividir entre el tiempo que ha pasado en semestres es un semestre. Así que 0,05, es decir, 5%. Como veis, todos son medidas... A ver, ya recuerdo, como lo tengo por aquí, dejadme que lo mire, es, bueno,
más o menos vendría a ser el 0,83%, para que los tengáis todos, es redondeado, ¿eh? Como veis, esto es lo que os decía, pues todos ellos son precios diferentes desde el punto de vista del que capitaliza. En el caso del rédito siempre es el 5%, da igual cómo midamos el tiempo, pero en el caso de los tantos, pues obtenemos diferentes medidas. Por supuesto, desde el punto de vista del que descuenta, ocurriría más o menos lo mismo, pero con otras cantidades que luego, si acaso, os dejaré puestas ahí. Entonces, vamos con la distinción que nos interesa, ¿vale? Entonces, una vez que ha quedado claro que los réditos no dependen de la unidad de tiempo considerada, pero sí los tantos, como veis aquí, cabe hacer la siguiente observación. Vamos a ponerla 2. Por hacerlo un poco igual, en naranja, pues lo dejamos así, que es como estaba. Esta sería la idea. Puesto que los réditos son también tantos, donde se ha tomado como unidad de tiempo todo el intervalo en que se ha calculado, miradlo aquí. Cuando yo considero el intervalo de cálculo, mis 6 meses, como una unidad de tiempo, eso es lo que hago justamente cuando calculo el tanto y mido los 6 meses en semestres. Esto pasa a ser una unidad de tiempo, es de 0 a 1. El resultado es este, el rédito. Entonces, a ver si lo digo bien y pilláis la idea. La idea es que de entre todos los tantos posibles, cuando tomo la duración, el intervalo en el cual calculo el tanto, 0,6 meses, 0,2 trimestres, como queréis medirlo, lo tomo como una unidad de tiempo, en este caso mido en semestres, porque coincide justamente con lo que dura la operación, el resultado viene a ser el rédito. Diréis, pues claro, es que estás dividiendo entre 1, correcto. Esa es la idea. Bien, en la práctica lo que pasa es que no se habla tanto de réditos, sino que se habla más bien todo el tiempo de tantos. Y entonces se hace necesario distinguir cuando estamos hablando del tanto que es el rédito y cuando estamos hablando de un tanto que no es el rédito. Iréis comprendiendo el porqué de esto un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, repito ahora ya un poco la idea. Puesto que los réditos son también tantos donde se ha tomado como unidad de tiempo todo el intervalo en que se calcula el tanto, va a convenir distinguirlos. Y entonces es habitual hablar de tantos nominales y tantos efectivos. En los tantos nominales, ¿qué es lo que pasa? Que el intervalo en el cual se calcula el tanto, es decir, la duración desde T1 a T2, es distinto de 1, mientras que en los tantos efectivos, el intervalo en el cual calculamos el tanto, el tiempo que hay entre T1 y T2, es igual a 1, ¿vale? Pero insisto en eso, somos nosotros los que mandamos sobre la unidad de tiempo que vamos a trabajar. Entonces, a la hora de calcular el tanto, vosotros podéis elegir qué unidad de tiempo. Pues si tomáis como unidad de tiempo todo el intervalo en el cual estáis calculando el tanto, el resultado que os va a salir es el rédito de ese intervalo de tiempo, desde T1 a T2, ¿vale? Es decir,
lo que llamamos tanto efectivo. En cualquiera de los otros casos, pues resultaría que lo que obtenéis es un tanto nominal. Entonces, estos de aquí ¿vale? Son tantos nominales. Si queréis podríamos hablar aquí de tanto nominal mensual, de tanto nominal trimestral y de tanto nominal anual. Mientras que este que os he colocado en magenta, creo que es, vamos a ponerle ahora en este color, sería el tanto efectivo. Y como veis, decir que una operación se ha realizado a un tanto efectivo del 5% es lo mismo que decir que se ha realizado a un rédito del 5%. Entonces debe quedar muy claro para vosotros en este momento que todos los réditos son tantos efectivos, ¿vale? Yo puedo referirme a un rédito siempre como el tanto efectivo. Y que vais a tener por otro lado tantos nominales, que son precios por euro y alguna unidad de tiempo, pero que no va a coincidir con el rédito. Entonces, esta es la situación. Y el resumen, si queréis, a la hora de calcular un tanto, en un intervalo de tiempo o para un intervalo de tiempo, t más h, lo que sea, hay dos posibilidades. Que h sea 1 o que h sea distinto de 1. Si h es igual a 1, entonces el resultado es lo que llamamos tanto efectivo o sencillamente rédito. ¿Vale? Pero en la práctica ya os digo que se utiliza lo de tanto efectivo. Pero en el fondo vosotros tendréis que pensar que eso es un rédito. Claro, esto es lo que pasa, que a la hora de calcular el tanto, como rédito dividido entre el tiempo que pasa, como dividís entre 1, el resultado coincide con el rédito. Así que tanto efectivo no es nada más que una manera de referirme al rédito y ya está. Y cuando h no es la unidad, pues vais a obtener una medida distinta, que es a lo que se llama tanto nominal. Y lo que pasa es esto, que como h es distinto de 1, pues al dividir el rédito entre h, que es distinto de 1, pues os queda algo diferente al rédito, ¿vale? Como los réditos siempre son tantos efectivos, fijaros que un tanto nominal, este es el nominal, rho t más h, es en realidad el tanto efectivo dividido entre un tiempo que pase, según la unidad de tiempo que hayamos considerado. Vale, bueno, pues pensad un poco sobre el mismo ejemplo y ya lo veréis. O sea, lo único que está pasando aquí es que este de aquí es el tanto efectivo, el ROC 01 semestre, que en el fondo es el rédito. Entonces yo puedo hablar del rédito
de un rédito semestral del 5% directamente como el tanto efectivo semestral del 5%. Es la misma cosa. Cuando hable de que la operación se ha realizado un 0,83%, pues tendré que decir que se ha realizado en base a un tanto nominal. Claro, 0,83% tengo que decir la unidad de tiempo mensual, en el segundo caso 2,5% trimestral y en el tercer caso anual, ¿vale? Siempre cuando uno habla de tantos tiene que llevar asociado en la medida, junto al porcentaje, la unidad de tiempo a la que va referida, ¿vale? No es posible hablar de tantos sin hablar de unidad de tiempo a la que va referida, ¿vale? Entonces, en este caso, el 5% sería el tanto efectivo semestral. El 0,83% sería el tanto nominal mensual. El 2,5% sería el tanto nominal trimestral y el 10% sería el tanto nominal anual. Se podrían decir más cosas, pero no quiero liarlo más, ya lo iremos viendo y irá apareciendo después. Luego en la práctica se queda todo muy sencillo, aunque desde un punto de vista teórico a lo mejor os parece un poco lioso, pues ya veréis cómo luego en la práctica se reduce a 2 cosas nada más. Bueno, pues os lo he hecho aquí para los tantos de capitalización, pero todo esto pues es automáticamente trasladable a los tantos de descuento y se podría hablar igualmente de tanto efectivo de descuento, que sería en realidad pues el rédito de descuento, y el resto de los tantos de descuento que no coincidiesen con el rédito pues serían tantos nominales de descuento, ¿vale? Entonces se lo dejo eso como ejercicio a vosotros, pero que no tiene tampoco más historia si realmente pues habéis entendido esto. Si acaso luego en algún ejemplillo o algo, pues lo volvemos a comentar y lo pensamos un poco más en relación al descuento. Bueno, pues si podríamos, de hecho, estoy pensando, dejar eso como una tercera observación para que no se os olvide, ¿vale? Todo esto es trasladable al mundo del descuento, por así decirlo, ¿no? Al descuento. Esto de los tantos nominales y tantos efectivos. Bueno, pues lo siguiente en lo que tenemos que caer aquí. Claro, como hay un poco de lío con esto de los tantos, y vamos a poder jugar con tantos de capitalización y también tantos de descuento, que son diferentes, y además cambiar la unidad de tiempo, ¿vale? Pues al final va a surgir también el concepto de una manera natural de tantos equivalentes. ¿Qué son los tantos equivalentes? Pues son aquellos que, referidos a distintas unidades de tiempo y aplicados sobre la misma operación financiera, va a mantener el intercambio inicial de capitales financieros. Vamos, que van a respetar la equivalencia financiera, el intercambio. Por ejemplo, en nuestro ejemplo lo que hacíamos era intercambiar 1.000 euros por 1.050 euros de dentro de 6 meses. En estos momentos, fijaros, hemos visto un montón de precios relativos, es decir, precios por euro de la operación financiera. Todos ellos son buenos, todos ellos son perfectamente válidos y todos ellos son ciertos. Entonces, si me ponía desde el punto de vista del que capitaliza, decíamos, lo pongo aquí un poco a la izquierda. Vamos ahora a matizar esto o a precisar esto que os ponía de una manera general al principio como precio de la operación financiera.
y que las dos partes aceptaban. Desde el punto de vista del prestamista, el precio de la operación podríamos decir que es del 5%, es decir, se realiza un rédito semestral del 5%. Ahora también me podríais decir, bueno, o a un tanto efectivo semestral del 5%, correcto. ¿Vale? Pero también podríamos decir que la operación se realiza en base a... ¿Vale? Como es tanto efectivo, os lo pongo así. Y como os estaba diciendo, podríamos decir también que la operación se realiza a un tanto de interés anual que nos daba, si no recuerdo mal, del 10%, a un tanto de interés nominal anual del 10%. O también la operación podríamos decir que se realiza a un tanto de interés nominal trimestral, porque ahora mido en trimestres, del 2,5%. También podríamos dar como precio por euro y mes y decir que la operación se realiza a un tanto de interés nominal mensual de 0,83%. Claro, pero esto son algunos de los precios. También podíamos dar como precios de la operación estos otros. Me pongo ahora en el punto de vista del que descuenta. Empiezo por el rédito. Que como es el rédito, coincide con el tanto efectivo. Es decir, el delta si mido en semestres. Y pues si lo calculáis, veréis que es el 4, voy a ponerlo un poco para que me quepa. 4, luego lo comprobáis, 76,19%. Algo habré redondeado. También podría dar como precio en base al cual se realiza la operación el tanto de descuento o tanto nominal de descuento anual. Solo tengo que medir en años y lo que me salga. Y lo que me sale es el 9,5238%. Si lo que quiero es facilitar un precio por euro del que descuenta y por trimestre, pues lo que tengo que hacer es calcular el tanto de descuento, tanto nominal de descuento trimestral. Es decir, medir el tiempo en trimestres y eso da el 2,38%. Y por último, pues vamos a dar el tanto de descuento nominal mensual, que sale el 0,7936%. ¿Vale? Todos estos, fijaros que todos estos son precios por euro referidos a distintas unidades de tiempo y además diferentes según que ese euro sea o lo ponga el que capitaliza o lo ponga el que descuenta, ¿vale? Entonces vamos a hacer una cosa un poco para que quede pues más clara esta diferencia.
No se ve muy bien, se ve mejor así, ¿vale? Bueno, pues así debería quedar como un poco más claro todo esto. Así que diréis en estos momentos, bueno, pues esto del precio de la operación financiera, pues resulta un poco lioso y hay muchas formas de entender, que era algo que ya os adelantaba, de entender o de interpretar este precio de la operación financiera. Fijaros que todos ellos son precios por euro y alguna unidad de tiempo. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Pues que en la práctica el precio de las operaciones financieras, que son algunas de estas medidas que os acabo de poner, va a aparecer implícito en lo que denominamos leyes financieras. Estas leyes financieras no son nada más que unas formulillas que con alguno de estos precios nos van a permitir obtener fácilmente pues, la variable que nos interese en la operación financiera. Normalmente pues calcular el capital inicial o el capital final, es decir, habrá una incógnita. Si yo realizo un préstamo y sé cuál es el precio que cobro, pues lo que me interesa saber es cuál va a ser el capital final, qué es lo que me tiene que devolver el prestatario. Bueno, y así, ¿vale? No solamente esto, hay más ejemplos. Y entonces, lo que ocurre es que se trabaja en la práctica con estas leyes financieras, que es mucho más cómodo, pero que en el fondo no es nada más que trabajar con alguno de estos precios. Entonces, vamos a ponerlo, estoy pensando como última observación, esto de aquí. Vamos a ver qué es esto de las leyes financieras. Vale, entonces, como os decía, lo que pasa, esta es la situación. Se intercambian estos dos capitales y lo que vamos a hacer es, en lugar de estar trabajando, bueno, en el fondo es lo mismo, trabajar con alguno de los precios anteriores, pues directamente vamos a aplicar unas fórmulas. Entonces, antes de nada, lo habitual, ¿vale? Habría que decir también que en la práctica financiera lo natural, y en esto pues seguro que estáis de acuerdo conmigo, sería tomar como unidad de tiempo en la que vamos a trabajar, por lo menos inicialmente, el año. Así que de entre todos esos precios por euro y unidad de tiempo, ha llegado el momento de decir que es preferible o son preferibles los precios por euro y año. Hacia ahí es hacia donde vamos. Sin perjuicio de que si nos interesa, después seamos capaces de calcular el precio por euro y mes o semestre equivalente a ese inicial de un año. Entonces, lo habitual será esto. No sé dónde poneroslo, creo que lo voy a poner aquí. Que el tiempo que dura la operación, es decir, T2 menos T1, vamos a llamarlo T, normalmente sea, os lo pongo entre paréntesis, años. Pero insisto, ya veréis que nosotros seremos capaces de cambiar de unidad de tiempo sin problema después. Pero hago esta observación porque inicialmente estas leyes financieras, si mido el tiempo en años, con lo que vamos a trabajar es con alguno de los precios anteriores, pero anuales, es decir, precios por euro y año. Y en este sentido, pues surgen las leyes financieras. Son cinco formas de trabajar en la práctica, ¿vale? La primera forma es la ley financiera de capitalización simple.
que tiene esta forma. Os la pongo a continuación. Una vez que adoptamos ya que la duración de la operación T2 menos T1 directamente es T, ¿vale? Pues, bueno, os lo pongo así. Sustituimos las dos variables T1 y T2 por una sola, que es su diferencia, su duración, pues tiene esta forma. 1 más I por T2 menos T1. O T, como queráis, que es la duración. Aquí la clave está en este I. Y este I es el tanto de interés. Todo esto os tiene que sonar ya. Tanto de interés. Bueno, vamos a llamarle simple porque está dentro de esta fórmula que hemos denominado capitalización simple, pero ya podéis ver que es un tanto de interés, ya veremos cuál, y además como en principio estamos midiendo el tiempo en años, y a los tantos siempre hay que añadirles la unidad de tiempo a la que van referidos, pues anual, ¿vale? Así que ya podéis adivinar que esto es un precio por euro y año, SI. Ya veremos más detalles sobre eso. Cuando la operación se realiza de esta manera, con esta ley, con esta fórmula, pues resulta que el capital final es el resultado de multiplicar el capital inicial por la ley, ¿vale? Y decimos entonces que la operación financiera se realiza en régimen de capitalización simple. Bueno, la misma historia, pues con otra fórmula. En este caso la llamamos capitalización compuesta. Y la fórmula, os lo pongo ya directamente con T. Os lo voy a poner con T1 y T2 de momento. Podría hacerlo con T, pero ya lo haré después. En este caso, recordad esto es T, en este caso la fórmula sería esta. 1 más R elevado a T, o si queréis T2 menos T1. Aquí la clave está en este R, y este R también es un tanto de interés. Este R es lo que se denomina tanto de interés. Claro, como está en esta fórmula que hemos llamado capitalización compuesta, pues lo vamos a llamar compuesto, pero es un tanto de interés y además es también anual, suponiendo que estemos midiendo el tiempo en años, ¿vale? Os lo pongo entre paréntesis. Aquí lo interesante es que os deis cuenta de que en los dos casos estamos trabajando con un tanto de interés anual que en realidad son interpretaciones distintas de lo que es un precio por euro y año. Os puedo anticipar que uno va a ser nominal y el otro va a ser efectivo, para que no podáis pensar que en realidad es la misma cosa. No, R e I son diferentes. Y tiene, por supuesto, implicaciones diferentes. Cuando trabajáis en capitalización compuesta, pues el capital final se obtiene multiplicando el capital inicial por la ley de capitalización compuesta, es decir, por 1 más R elevado a T2 menos T1. Bueno, pues una tercera forma de operar en la práctica, la más habitual en el fondo, es lo que no es como tal una ley, sino que directamente vendría a ser como una mezcla de las dos anteriores, en el sentido de que lo que vamos a hacer es aplicar la capitalización simple como por tramos, por fracciones. De ahí que se llame capitalización, vamos a ponerlo así, capitalización
fraccionada. Y aquí, pues, creo que no voy a anticiparos nada de esta. Y de momento nos vamos a centrar en estas dos, la compuesta y la capitalización simple. Y esta que, como os digo, es una mezcla, por así decirlo, de las dos anteriores, una mixtura entre la simple o la simple aplicada por tramos, de ahí que se llame fraccionada. Pero esto, entenderlo, requiere haber entendido bastante bien lo que es la capitalización simple y la compuesta. Y entonces, cuando hayáis entendido eso, pues se entiende bien qué es la capitalización fraccionada. Así que no voy a adelantaros nada sobre esta. Sí que lo haré sobre otras dos formas de operar en la práctica mediante leyes financieras, que en el fondo pues es el caso de operar con tantos de descuento en lugar con tantos de interés o tantos de capitalización. La primera se llama descuento simple comercial. Y aquí lo que se hace es operar con un precio por euro respecto del que descuenta, respecto a 1 euro de los que pone el que descuenta. Y normalmente, como digo, año. La forma es esta. Se suele representar en lugar de con una L, con una A. Exactamente igual esto, lo solemos llamar T directamente, quitamos T1 y T2 y ponemos simplemente la duración. Es perfectamente válido porque las leyes financieras cumplen una propiedad o cumplen esta propiedad que puede sustituir el inicio y el final del intervalo por su duración. Y esta en concreto pues tiene esta forma: 1 menos D por T2 menos T1, donde esto es T, como os digo. Y aquí la clave está en D. Y este D es el parámetro D característico de esta ley, pues no es nada más que, como os digo, un tanto de descuento. Se denomina tanto de descuento tanto de descuento. Vosotros ya sabéis que hay muchos tanto de descuento, pero como está en esta fórmula que llamamos simple comercial, pues le vamos a llamar tanto de descuento simple comercial. Y como no es posible hablar de un tanto de descuento sin decir a continuación la unidad de tiempo a la que va referida, pues habrá que decirlo. Y normalmente, pues si tomamos como unidad de tiempo el año, pues si T son años, pues este D será anual, ¿vale? Igual que antes. Cuando uno opera con esta fórmula, es decir, en régimen de descuento simple comercial, pues lo que normalmente la incógnita es C1, no C2, es decir, el capital inicial. Y C1 se obtendrá a partir de C2 multiplicando C2 por esta ley, por esta fórmula. Y por último, la quinta forma de operar en la práctica es la del descuento compuesto. En este caso la ley toma esta forma R asterisco elevado al tiempo T2 menos T1 o T. Como queráis. Aquí el parámetro es R asterisco, lo llamo de esta manera porque va a tener una cierta relación con R y es
el tanto de descuento compuesto. Es un tanto de descuento, es compuesto porque está dentro de esta fórmula que llamamos descuento compuesto y será algún tanto de descuento referido a alguna unidad de tiempo. Y esa unidad de tiempo, pues como suele ser habitual, será el año, suponiendo que lo estemos midiendo en tiempos, o sea, en años, perdón. Y cuando operamos de esta manera, pues el capital inicial se obtendrá a partir del capital final, el que descontamos, el que actualizamos, multiplicando C2 por la ley de descuento compuesto en este caso. T2 menos T1. Estas son las fórmulas que luego en la práctica vais a utilizar. Algunas más que otras, como iréis viendo, porque entre unas y otras, pues unas fórmulas con las otras, veréis más adelante que se encuentran bastante relacionadas. Bueno, entonces sería entrar ya en detalle en cada una de estas leyes. Ya poco a poco, digamos que la asignatura se va centrando. Ahora lo que procede es analizar qué implicaciones tiene trabajar con cada una de estas 5 formas. Ya os adelanto que en la práctica, pues vamos a trabajar con esta, con esta, esta vais a ver que en el fondo es trabajar con la capitalización compuesta, ¿vale? Lo que vamos a hacer es esta, directamente trabajar con la 2, la capitalización compuesta, pero tenéis que ver cómo. Con esta también trabajamos en determinadas condiciones y con el descuento compuesto realmente no se trabaja. Y no se trabaja porque existe una relación entre capitalización compuesta y descuento compuesto que nos permite un poco prescindir del descuento compuesto y trabajar también en capitalización compuesta. Podemos ponerlo así. Esta veréis más adelante que también nos lleva a la capitalización compuesta. Bueno, pues hemos visto en esta clase de hoy, además de repasar un poco lo que habíamos visto el otro día e insistir en esas diferencias del precio por euro y año, hemos visto también esa diferencia fundamental entre tanto de interés o de descuento nominal y efectivo, y hemos hecho una introducción a las leyes financieras. Lo que procede en la próxima clase pues es analizar estas leyes. Empezaremos por aquí, por la capitalización simple y la capitalización compuesta, estas dos. El próximo vídeo lo destinaremos a analizar estas dos. Otro vídeo lo destinaremos, otra clase, a la capitalización fraccionada, y cuando lleguemos a la capitalización fraccionada pararemos y empezaremos a hacer bastantes ejercicios, porque ya podremos hacer un montón. Y ya dejaremos para después un poco meternos con los descuentos, que ya una vez que hayáis cogido el ritmo de la capitalización veréis que podéis ir muy rápido aquí, y habremos finalizado, digamos, una primera parte de este bloque. Así que, pues nada más.